Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y una vez más sea de bendición a nuestras vidas. Antes de leerla, haré una oración y te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, tú que hiciste los cielos y la tierra, merecedor eres de que todos te alabemos, te glorifiquemos y te exaltemos. Gracias, Padre Celestial, por tu grande amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias te doy por la salud de mi familia. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús. Señor Jesús, tú que estás sentado a la diestra del Padre, recibe toda la gloria, honra y la adoración. Merecedor eres de que todos te alaben y te glorifiquen, Señor Jesús. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, seas tú, Espíritu Santo, dándonos entendimiento de la palabra de Dios, conocimiento, sabiduría, y que la palabra de Dios quede memorizada en nuestras mentes y atesorada en nuestros corazones, y que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Todo esto lo pido a ti, Señor Jesús. Te leeré en el libro de San Juan, el capítulo 1, hasta el versículo 18. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que ha dado a conocer. Bendita la palabra de Dios, que a través de las Escrituras nos damos cuenta, como dice la palabra, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el primer capítulo del Evangelio de Juan se refiere a Jesús como el verbo. En la cultura y la filosofía griega, el verbo significa logos, la palabra. ¿Qué es la palabra? Lo que expresa. A Jesús se le llama verbo. Él es la palabra. Lo que dice en el principio era el verbo. Se habla de Jesús. Ya existía el Señor Jesús desde antes de la creación
Jesús es llamado Dios, porque la palabra de Dios habla del Señor Jesús. Y Él es la expresión de Dios, el Hijo de Dios. Jesús es presentado que no tuvo principio, porque en el principio de la eternidad ya existía Él. Y porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesús no fue creado. Él no es una criatura. Él es el creador. A partir de Él, todas las cosas fueron hechas. En el libro de Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la epístola a los Hebreos, Dios había hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habla de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de las Escrituras nos damos cuenta que Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es la vida, la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y te pondré un ejemplo. En nuestras casas tenemos luz eléctrica, pero si no hay luz eléctrica en la noche, estaríamos en oscuridad. Pero si tenemos una lámpara con batería, tendremos luz y no estaríamos en oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros somos la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Porque si tú haces lo bueno delante del Señor y haces buenas obras, tú estás glorificando al Padre. Y glorificas al Señor Jesús con tu testimonio, con tu manera de vivir, obedeciendo la palabra del Señor. La luz nos trae esperanza y trae vida, salud, iluminación, todo lo que la luz significa. La luz es la fiel traducción del Verbo, es la luz del mundo. Por eso el hombre tiene que acercarse al Señor Jesús para que no ande en tinieblas. Eso significa que el que no anda en el Señor Jesús, que no lo ha aceptado, está en oscuridad. Y una persona que está en oscuridad, todo le sale mal. Y es cuando miran sombras, tienen miedo, porque las tinieblas luchan contra la luz y contra la vida de los seres humanos. Y no los dejan en paz, los atormentan. Y te pondré otro ejemplo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Y qué es andar en tinieblas? Es andar en oscuridad, hacer lo malo, hablan perversidades, dejan los caminos derechos, rectos, para andar por sendas tenebrosas. Se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Hacen todo lo malo, obedecen a Satanás y el Señor lo reprenda. Desobedecen a Dios. Hacen todo lo malo, desagradable al Señor, donde mienten, roban, hablan del hermano, están adulterando, están en fornicación, están robando, están criticando al ser humano, que critican al cristiano, que mira lo que hace, están juzgándolo, que si comete un error ahí lo están juzgando y dicen, no, mira, y es cristiano, y mira cómo vive. Esas son las personas que andan en tinieblas.
En el libro de Proverbios, en el capítulo 2, Dios habla de la excelencia de la sabiduría. Léelo y analízalo, porque Dios habla por medio de su palabra y quiere de que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y te leeré el principio, como dice en el Proverbios, capítulo 2, para que tú leas después, lo leas todo, porque son 22 versículos. Te leeré el primero y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata y buscares y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma y la discreción te guardará, preservarás la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Te leí hasta el versículo 15 del capítulo 2 de Proverbios. Tú puedes leer todo lo demás. Ahí Dios nos está hablando, para que tú analices cada versículo y lo atesores en tu corazón y tú puedas obedecer la palabra del Señor. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, la luz del mundo. Juan dio testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por Él. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Algunos judíos no creyeron en el Señor Jesús y no creen en Él. Ellos esperan al Mesías. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al aceptar el creer en el Señor Jesús, tú eres un hijo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre los judíos que creyeron en el Señor Jesús. Ellos vieron su gloria, lo vieron como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús fue primero que Juan. Él dijo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Y qué es plenitud de Dios? Llena nuestra alma, cuerpo y espíritu, y en su momento se refleja hacia nuestro exterior en forma de sanidad, libertad, prosperidad, sabiduría. Esa es la plenitud de Dios en nuestras vidas. Pues por la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si hemos de gustar de la plenitud de Dios, si hemos de disfrutar de su justicia, sabiduría, paz y virtud cada día, solo es posible por medio de Jesucristo. Porque Él no solo es el medio para recibir la gracia, sino que Él es la fuente y origen de la misma. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Ha sido constituido como la gracia preeminente para nosotros, para ahora, para mañana y por los siglos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en el Señor Jesucristo no solo nos imparte gracia salvadora, inmerecida, sino que Él mismo vino a ser nuestro Salvador y Señor
y nos ha dado la vida eterna y salvación. A Dios nadie le vio jamás, solo el Hijo de Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que ha dado a conocer. Él está sentado a la diestra. Que tú valores el sacrificio del Señor Jesús, que tú mires el gran amor que el Padre Celestial tiene, que a través de las Escrituras yo te he leído que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, que el Señor Jesús es el Verbo. Él es el Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer, dice, por medio de la Escritura, para que nosotros aprendamos, conozcamos y nos acerquemos al Señor. Que tú valores esta palabra, que tú la atesores en tu corazón, que tú puedas vivir una vida agradable delante del Señor. Que si no has hecho lo que Dios te manda hacer, es tiempo que te levantes y digas: Señor, aquí estoy para obedecer tu palabra. Ayúdame para hacer lo que tú quieres que yo haga. En medio de este momento difícil que está pasando en la humanidad, que tú te levantes, que en vez de que estén criticando si los cristianos se meten en un error, que no se fijen en eso, que hay que orar por los que están enfermos, por lo que están pasando, que Dios es el que sana, Dios es el que hace todo. Dios, teniendo nosotros fe en el Señor Jesús, Dios es el que da la sanidad para los cuerpos en medio de esta enfermedad que está pasando. Dios es el que se merece toda honra, toda gloria. Gracias te doy, Señor Jesús, porque tú eres bueno, misericordioso. Dios está haciendo grandes milagros en medio de esta pandemia. Dios está sanando. Que tú no ignores estos mensajes que yo estoy grabando, de que tú los atesores, puedas compartirlos con otras personas, para que si no leen la palabra del Señor por medio de estos mensajes, puedan obedecer la palabra de Dios primeramente y saber lo que Dios está hablando por medio de ella. Y aprendamos, así como yo estoy aprendiendo, el Señor Jesús me está enseñando por medio de su palabra. Para mí es un privilegio hermoso estar leyendo la palabra del Señor, y la honra y la gloria es para el Señor Jesús, porque Dios está haciendo grandes cosas por medio de estos videos. Está tocando corazones, está motivando personas a leer la palabra del Señor. Dios está haciendo sanidades, y la gloria es para el Señor Jesús. Porque yo le sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo le creo al Señor que Él vino a la tierra, creció como humano, anduvo con los discípulos, hizo grandes milagros, hubo sanidades. El Señor Jesús sanó a los enfermos. Todos aquellos que creyeron en Él fueron sanados. Y así el poder de Dios está acá, que cuando tú estás enfermo y tú le crees al Señor Jesús, Él te sana creyendo en Él. Porque el Señor Jesús es merecedor de que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos. Porque en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida. Es la luz verdadera, la que alumbra a todo el hombre y a toda la humanidad. Que tú atesores esta palabra, puedas vivir una vida agradable delante del Señor, obedeciéndolo a Él, amándolo a Él. Glorifica al Señor Jesús para que el Padre sea glorificado en Él. Deja que el Espíritu Santo te guíe, tú puedas obedecer la palabra del Señor y tú puedas amar al Señor Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a tu vida.